Hola mis amados, qué alegría volver a saludarlos por estos medios. Siéntase gozoso, tranquilo, bendecido, relajado, a escuchar la preciosa palabra de Dios que sin duda no volverá vacía. Mis amados, estamos con el tema y hoy vamos a finalizar el tema de cómo leer la Biblia. Hoy toca la parte 3. Lo primero, mis amados, que debemos tener en cuenta para leer la Biblia es que la persona hubiera aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no ha recibido al Señor Jesucristo, la Biblia sigue siendo ese libro muchas veces insignificante para usted. Porque dice la palabra, dice que la persona natural, la persona que no ha aceptado a Cristo Jesús, no puede comprender las cosas de Dios. No se puede sujetar a ellas, ni tampoco puede, dice la palabra. Se necesita al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es darle una buena actitud. Amén. Una buena actitud. Cuando yo voy a leer la palabra del Señor, yo siempre voy con la intención de que el Señor me va a hacer varias cosas que dice la palabra. Me va a consolar por la Escritura, me va a exhortar por la Escritura, ¿y qué más? Diga conmigo, me va a edificar con la Escritura. Y también esas tres cosas nos dan esperanza. Entonces, cuando uno ya nació de nuevo, ya usted sabe que la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Póngale cuidado, ¿no qué? No adulterada. O sea, significa la sana doctrina, la sana enseñanza. Dice, para que por medio de ella puedan crecer para vida eterna y para lo que tenemos que hacer aquí abajo en la tierra. Amén. Amén. Entonces, primeramente que todo, porque uno encuentra gente que dice, pastor, pero yo voy a leer la Biblia y me quedo dormido. Yo voy a leer la Biblia, no siento nada. Porque la persona no tiene el Espíritu Santo. Entonces, uno tiene el Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo. Entonces, mis amados, hemos hablado varios temas muy bonitos de la preciosa palabra. Entre esos temas está cómo el Señor Jesús, hace 8 días hablábamos acá, cómo el Señor se defendió de las tentaciones del diablo. ¿Con qué? Diga conmigo, con la palabra. Con la palabra. Escrito está. O sea, lo más hermoso de la vida de un creyente es que tiene que saber que la palabra es confiable. La palabra es confiable. O sea, yo tengo que depositar el 100% de mi confianza en que lo que está escrito en la palabra es confianza. O sea, no hay ninguna mentira ni engaño ahí. Que si el Señor me dio una promesa, con tal que yo mantenga todos los días a la expectativa de esa promesa, eso se va a cumplir. Cuando Dios nos da una promesa, la Biblia dice, usted tiene que estar todos los días. Mire, ¿qué le dijo Elías a su discípulo, que era Eliseo, cuando él se fue a ir? ¿Qué le dijo Elías? Pídeme lo que quieras. ¿Cuál fue la petición que le hizo Eliseo? Que una doble porción del Espíritu que hay en usted venga sobre mí. Oiga, casi no pide el hombre, ¿no? Hermano, qué hermoso. Amén. O sea, Eliseo se parece al pastor Atanasio. Aleluya, claro. ¿Cómo voy yo a perder el tiempo? Yo no sé cuántos años estuvo Elías mentoreando a Eliseo. No sé. Todavía no tengo ese estudio. Pero durante ese tiempo, papito, Eliseo le sacó provecho. Que eso es lo hermoso, es lo bonito que todo ser humano tiene que hacer. O sea, yo me voy a pegar a un mentor, pero que yo le saco. Aleluya. En otras palabras, que lo exprimo, aleluya. Le saco hasta la última gota. Esa es una característica de la gente que somos triunfadores en la vida. O sea, ¿cómo le voy a pegar a una persona de la talla de Elías y estar por allá cuando Elías me dice, oiga, yo me voy a ir, ¿qué quiere? Déjame orar, déjame pensarlo. No, el tipo sabía lo que... Una doble porción del Espíritu sea sobre mí. Y aquí viene, por eso es que tenemos que estar a la buena expectativa
según las promesas que Dios nos dé en la palabra, porque Elías le dijo a Eliseo, mira, cosa difícil has pedido, o sea, cosa grande has pedido, pero si tú me ves cuando yo sea levantado de ti, le será hecho, y si tú no me ves, no le será hecho. ¿Qué significa eso? Que Eliseo tenía que estar todos los días a la expectativa, porque Eliseo no sabía, es decir, ese día no sabía cuándo se lo iba a llevar el Señor. Más adelante ya el Espíritu le dio la palabra y ya Eliseo lo sabía, el día que iba a ser arrebatado Elías. Pero ¿cuál es el punto, mis amados? Cuando el Señor le da una promesa, y para que Dios le dé una promesa a usted tiene que andarla buscando. ¿Cómo le va a dar el Señor una promesa a usted de familia si no le interesa la familia? ¿Acaso Dios anda botándole perlas a los cerdos? ¿Acaso Dios anda desperdiciando sus recursos? No, el Señor nunca hace eso, jamás. Él solamente le da pan al que come y semilla al que siembra. El que está ahí todo acostado durmiendo y todo eso, déjelo en paz, pero para él no hay nada, porque no está en la expectativa. Entonces, mis amados, así es. O sea, hablando de las promesas, ¿cómo hago yo para que una promesa se cumpla? Primero tienen que estarla buscando. ¿Cuál es la actitud suya? Detrás de usted, ¿usted quiere que su economía mejore? Pues el Señor te va a dar una promesa de la economía. Ahora tienes que estar pendiente, tiene que estar todos los días, si no es hoy, es mañana, aleluya. Y así estuvo Eliseo hasta que vio cómo el Espíritu de Dios levantó a Elías en carros de fuego y se le cae el manto. Y al caérsele el manto, mire la expectativa de Eliseo. Eliseo, ¿cuántas porciones pidió? Dos. ¿Qué hizo Eliseo con el manto? ¿Se lo echó aquí al hombro? No, lo rompió. ¿En cuántas partes? En dos. Es que es así, muchachos del alma. La vida suya nunca le va a dar unos resultados solo porque es narizón, porque es bonito, porque es llorón, porque está lleno de lástima. No. Todo eso le sigue a una acción. Todo es profético. Entonces, claro, se le cae el manto y Eliseo sabe que es la cobertura de Elías, pues divide el manto en dos. Porque cuando venían, cuando Elías iba colocando a prueba, porque también tiene que venir la prueba. Muchachos, tiene que venir la prueba. Tiene que venir el proceso, tiene que venir la formación. A ver, si a pesar de que Dios conoce todas las cosas, pero Dios sabe que usted tiene que formarse. Dios sabe que yo tengo que formarme para el ministerio. Dios sabe. Y solamente lo hace a través de un proceso un poquito doloroso. Entonces, cuando Elías pone en prueba a Eliseo y le dice a Elías, mire lo que le dice Elías, quédate aquí, porque el Señor me ha mandado a tal lugar. Quédate aquí. Quédate aquí. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de seguir una promesa, le han creído a esa palabra de Elías y se han quedado ahí y otros se han devuelto? Ya no les importa nada. ¿Cómo lo iba a soltar Eliseo? ¿Cómo lo iba a soltar Eliseo, por Dios? Si ya Elías le había dicho, mire, usted pidió algo grande, que no cualquiera lo pide. O sea, usted anhela la doble porción que yo tengo. Papito, eso es algo grande, algo hermosísimo. Pero tienes que estar conectado. Tienes que estar pasando el proceso. Pero como siempre a todos le decimos que sí, que sí, que sí, que sí. Vaya a ver si la acción es congruente con las palabras que salen de su boca. Vaya a ver. Vaya a ver si la acción es ¿qué? Congruente. Porque ese es el problema de la mayoría de seres humanos. Quieren que les vaya bien, quieren vacaciones de Donald Trump, quieren las maravillas y hablan maravillas, que yo voy a ahorrar para mi carro, que todo eso, pero la acción no es congruente con lo que sale de su boca. Usted está soñando con pajaritos preñados, papito, o vives en el mundo de las maravillas, mi rey. No, es que tiene que ser así, ¿de acuerdo? Entonces lo pone a prueba y va, y lo primero que se encuentra, ¿sabe cuál fue? El Jordán, la barrera del Jordán. Y Elías se quita el manto y golpea las aguas. Y cuando golpea las aguas, el río se divide y pasan los dos en seco. Después al otro lado,
quédese aquí, Eliseo, porque el Señor me ha mandado a Jericó. Vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré, decía Eliseo. Aleluya. Y así hasta que él aguantó el proceso. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, mis amados, así es como nosotros llegamos a acceder a las promesas de Dios. Las promesas, note usted que Dios cambió promesas. No vaya a pensar de que si el Señor te da una promesa, que Dios está obligado a cumplirlo. Bíblicamente Dios cumple la promesa. Hay promesas que no tienen condición, pero son muy poquitas las que no tienen condición. La mayoría de promesas tienen condición. Tienen condición. Entonces, mis amados, ahí está el tema muy importante en la cuestión de las promesas. En la Biblia yo encuentro promesas que el Señor le dio a una persona, pero la persona no se mantuvo en esa congruencia con la palabra y la promesa no se le cumplió. Porque la palabra del Señor siempre habla, dice que hay personas que están a la expectativa, hay personas que están listas. Y si alguien no recibe la bendición, otro mejor que tú, dice la palabra, se lleva la bendición. Amén. Entonces, Isaías capítulo 55, versículo 10. Estamos hoy en la última parte de cómo leer la palabra para poder entenderla. El Señor dice aquí lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Amén. Entonces, mis amados, póngale bien cuidado. Todo el propósito de Dios lo estableció en la palabra. Todo. Si usted va a buscar cosas fuera de la palabra, usted está equivocado y no va a encontrar los resultados que usted quiere encontrar. Todo lo estableció en base a la preciosa palabra. Amén. Entonces, póngale que imagínese esto. Cuando yo entiendo el proceso de la palabra, que es la palabra la que me va a hacer a mí germinar y me va a hacer producir, ¿cómo voy a pasar un día sin leer o escuchar la palabra? ¿Cómo? Como yo no puedo darme ese lujo. Yo no puedo. Porque dice la palabra, dice que el Señor envía la palabra con un propósito. Y el propósito es que haga lo cual para lo cual Dios la envió. Entonces, Lucas, ahora vamos a entrar a Lucas, que es una parte muy bonita. Que yo les decía en la primera enseñanza que la Biblia está llena de cuadros, ¿sí o no? Está llena de cuadros, está llena de eventos, está llena de imágenes. Y cuando encontramos esos cuadros así, en esos cuadros, si uno sabe exprimirlos, sacarle al máximo el provecho, ahí hay unas píldoras de gran bendición, sobre todo en esos cuadros que hay. Porque cuando usted entra a leer las cartas doctrinales de los apóstoles, ahí ya es un poquito más complicado. Cuando usted llega a leer las cartas, ya no son tanto los cuadros que usted va a crear. Pues si usted lee una parábola o lee un relato del Antiguo Testamento, por lo general siempre genera cuadros. Porque es en base a qué, diga conmigo, en base a historias, a acontecimientos del pueblo de Israel y todo eso. Pero cuando llegamos a las cartas doctrinales, ya la cosa cambia. En el sentido de que ya lo que forma en mí no es un cuadro, porque a veces no puedo formar un cuadro. Porque el único cuadro que tengo es que el apóstol Pablo estaba preso por el Evangelio y ahí el Espíritu Santo lo inspiró y escribió la primera carta a los Corintios, por decir algo. Y él dice: Pablo, yo preso en el Señor por el Evangelio, por vosotros los gentiles. Estaba preso cuando escribió primero a los Corintios. Y el único cuadro que yo veo es a Pablo atado de pies y manos en el cepo, que lo único que podía mover era la cabeza. Esas eran las cárceles de aquel entonces. No son las cárceles que existen hoy al día. Pero ahí el hombre estaba escribiendo, dictando una carta y otra persona la escribía. En otras ocasiones él mismo la escribió porque tenía un poquito más de libertad. Como era ciudadano romano, cuando él estaba en cárceles del Imperio Romano, como era ciudadano romano, a él le daban unos privilegios por ser ciudadano romano de nacimiento.
Ahí le daban unos privilegios y dejaban que sus amigos fueran a visitarlo, daban visitas y le llevaban a recao, alimentación, pero no en todos los casos. Había lugares donde él solamente quedaba en el cepo. Y él decía, yo estoy aquí preso, pero la palabra del Señor no está presa. Amén. Entonces es el único cuadro que puede ver ahí. Entonces, ¿qué pasa con las cartas doctrinales? Es que cuando usted comienza a leer una carta doctrinal, lo que va a formar aquí en la mente es un árbol. Es un árbol. El árbol tiene tronco y el árbol tiene ramas. Entonces usted va a comenzar a leer, por ejemplo, en Romanos. Ok. Si usted no sabe que tiene que formarse es un tronco y unas ramas, va a quedar a veces en el aire, porque no va a entender ciertas cosas. Porque la Biblia se entiende por la misma Biblia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? El Espíritu Santo, porque lo primero que tengo que hacer antes de leer la Biblia, ¿sabe qué? Orar. Orar para que el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, me dé la revelación, me dé la enseñanza. Aleluya. Que hay teólogos que dicen, descubra el pensamiento principal del autor. Pero mayormente lo podemos hacer en el antiguo pacto. En el nuevo ya, como el Espíritu Santo, en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba de esa manera, como lo está en el nuevo pacto. Entonces, yo esta semana leyendo Romanos, entendí esa parte. Comencé a leer, claro, voy entendiendo qué es el Evangelio. Pablo comenzó escribiendo la carta a los romanos porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El versículo número 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y que me escogió para predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces ahí en mi mente yo digo, bueno, ¿qué es la carta de los romanos? ¿Cómo inicia? Inicia hablando de lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Y seguimos orando. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, lo primero que tengo que entender es que hay fuerzas demoníacas que quieren avergonzar a un hombre de Dios. Hay fuerzas demoníacas, hay sistemas demoníacos. Ok, ante la familia, qué sé yo, pero yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Entonces ya yo comienzo que lo grueso del asunto ahí, el tronco de ese árbol es el Evangelio. Pero más adelante ya Pablo va a tratar otros temas doctrinales que uno dice, aquí me perdí, aquí se fue para otra cosa. ¿Cómo hago yo para entender esta parte? Entonces el Señor me enseñaba, me decía, Atanasio, tranquilo, que volverás otra vez. Entonces, coja una rama, pero volverás al tronco. Un poquito más adelante volverás al tronco. Que ese tema para mí fue muy bonito cuando yo comencé a leer la Biblia. Yo comencé a leer la Biblia porque el Señor me dio leyendo los evangelios, el Señor dijo, hay cosas que ustedes no comprenden ahora, pero las entenderán después. Entonces yo entendí que la Biblia yo tengo que leerla, yo tengo que extraer palabra y el 100% de la palabra que yo esté recibiendo en el momento no es aplicable a mi necesidad. No es aplicable, pero dice la palabra, dice, esta palabra la vas a tener que usar ¿en qué? En un tiempo oportuno. En un tiempo oportuno vas a tener que necesitar esta palabra, así que no le baje la disciplina, que no le quite la cultura de todos los días, lea la palabra. A veces uno llega a una palabra que yo digo, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? No, siga, estúdiela, porque va a llegar el momento que la va a necesitar. Amén. Amén. Y la palabra del Señor, yo le hablo a usted en lo personal, lo que a mí me ha ayudado. La palabra es tan bonita que la palabra uno, cuando uno está metido en la grande o está al borde de un peligro y usted no quita los ojos de la palabra te va a dar la solución. Amén. Yo estaba en Bethesda trabajando y como cuidaba la iglesia de noche, me tocaba quedar consejería por teléfono en Bethesda. Y una vez entró una llamada de una señora familiar de Rodrigo Lara Bonilla, ese señor que hizo historia. Ok, sí. La señora me llamó a pedir consejería. Hermano, el tajo era grande, era difícil. El esposo le pegaba, la golpeaba. Y como el Señor me dio un don muy bonito de palabra y ayudar a la gente a través de la enseñanza,
La señora se encaprichó de mí y comenzó a prometerme el cielo y la tierra. Pero era una trampa del diablo. Era una trampa de Satanás. Como el Señor lo primero me dio fue una visión de cómo estaba yo enfrente al peligro y cómo el Señor me arrebataba de ahí, pero me dio una palabra. No solamente me dejó con la visión que tuve de noche, que yo la entendí claramente, es un plan del diablo para hacerme caer. Pero el Señor me dio una palabra al día siguiente, que esa mujer casi toda la noche hablando conmigo por teléfono, me invitó a la casa y todo eso. Y en la mañana leyendo la palabra encontré un salmo que dice: no hay quien ayude. De una vez me confirmó el plan de Satanás. Pero si yo no voy a la palabra, muchas veces cae uno en la trampa. Y así, particularmente así es que Dios me ha guardado y me ha dado bendiciones con la palabra y ha evitado que yo cometa errores graves a través de la palabra. Amén. Entonces hoy vamos a seguir viendo lo de Lucas. Bueno, entonces dice la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 8. Ya entramos al cuadro. Hace 8 días quedamos en el cuadro cuando nace el Señor Jesús y María lo envuelve en pañales, porque ahí atrás dice en el mismo capítulo 2 de Lucas, y lo puso en el pesebre, que hablamos hace 8 días, cómo era la enseñanza de que el Señor Jesús nació ¿para qué? Ya conmigo, para morir. Amén. Para morir. Excelente, excelente. Hoy vamos a ver el otro cuadro hermosísimo. Vamos a extractar las perlas de gran precio que podamos en el tiempo que nos queda. Lucas capítulo 2 versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, vuelvo y le digo, la Biblia, diga conmigo, la Biblia es un libro de éxito. Es un libro de éxito. Es un libro de crecimiento. Es un libro de desarrollo. Es un libro de aprendizaje. Es un libro de instrucción. Imagínense, es el manual del Creador. Amén. Entonces, por ejemplo, listo, yo estoy comprometido, yo estoy interesado, tengo la buena actitud de comprender la palabra del Señor, extractar la palabra. Yo no voy, yo me cuido de coger la palabra y leerla de una forma rutinaria. Yo me cuido de eso. Yo siempre digo, Señor, ya leí la palabra como 2 o 3 veces de pie a pa, pero ahora yo voy a extractar la enseñanza que hay ahí. Lo primero que yo encuentro aquí dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces imagínate, lo primero que el Señor me enseña a mí, estoy hablando en lo personal, es que yo como pastor de un rebaño tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Guardar las vigilias de la noche sobre el rebaño. Amén. Es decir, ahí yo ya comienzo a entender algo muy bonito. Y la palabra del Señor para mí es tan importante que no solamente es espiritual, sino también es secular, es integral. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tenemos que guardar las vigilias de la noche? Diga conmigo, porque es de noche. Entonces, ¿por qué no tengo que estar yo pendiente en el día? Ok, lo que yo extracto ahí, hombre, no puedo estar tanto pendiente en el día, porque el día lo primero que tiene el día es la luz. Y la luz lo encamina todo. Ok, en otras palabras, si lo llevo al plano empresarial, si lo llevo al plano de cosas normales, entiendo que en la vida siempre hay deficiencias y siempre hay fortalezas. Entonces, en el caso de las fortalezas, no tengo ningún problema con la fortaleza. La fortaleza se cuida solito. Tengo problemas con las debilidades, tanto mías como las de otra persona. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo extracto de aquí? Si los pastores en la misma región velaban y guardaban las vigilias de la noche, significa que yo tengo que tener compromiso y de responsabilidad y tener mucho cuidado en aquellos momentos que en este caso serían debilidades. Amén. Note usted cómo la palabra para mí, no sé para muchos pastores, pero para mí la palabra es integral. Para mí la Biblia es práctica. Si bien sea para aplicarla para mí o aplicarla para las personas, es bien práctica. Entonces aquí ya estoy en ganancia. Aquí ya tengo que saber que en mi vida de proyecto, lo que sea de ministerio, voy a encontrar con gente con debilidades, pero también me encuentro con gente de fortalezas. Entonces no tengo problema con las fortalezas. Las personas que vienen aquí adelantadas nos quitan un poquito de carga.
Son los muchachos y personas que ya están comprometidos en su trabajo, no nada les queda grande, bendito sea el nombre de Jesús. Y bueno, entonces hay que ayudar a otra persona a que salga de sus debilidades y tome las fortalezas. Entonces, vuelvo y le digo, esto para mí es precioso. Por eso la palabra no solamente para mí, siendo la palabra espiritual, no solamente la voy a potencializar para la salvación de la vida eterna, porque inclusive ya la tengo. Ahora, el problema es cómo me desenvuelvo yo aquí en mi casa, en mi hogar, en mi empresa, en mi familia, con el gobierno, con la comunidad. ¿Cómo me desenvuelvo acá? Entonces aquí la palabra ya me dice, mira, tienes que vigilar las debilidades, tanto suyas como las de la fundación o las de la otra. ¿Para qué? Como dice la palabra, mira de dónde has caído y arrepiéntete y cuida las cosas que están para morir, porque lamentablemente hay cosas que ya se murieron. Como quien dice, vigila las debilidades. Cuando usted tenga la oportunidad y el privilegio para que usted se lee el libro de Nehemías y se lo lea con cariño, déjeme decirle que usted tiene un espíritu empresarial. El libro de Nehemías es un libro de liderazgo. Es un libro de desarrollo. Mire, esta semana vamos a tener la oportunidad de estar en un evento de pastores, donde yo creo que ese es un libro que me lo van a enseñar, pero me lo voy a devorar. Y Nehemías, ¿en dónde puso la gente armada? ¿La puso en las partes fuertes o en las partes débiles? La Biblia dice, en las partes bajas, en las partes débiles, ahí puso la gente armada. Que eso es lo que hay que uno ponerle atención. Aleluya. O sea, papito, si usted se está durmiendo, hay que despertarlo. No le va a gustar. No le va a gustar que lo despierten. En todo el sentido de la palabra. Te van a exigir. Te van a exigir porque queremos que usted se una a la fortaleza. Amén. Se una a la fortaleza. Aleluya. Y la única manera, escuche esto, muchachos del alma, en la parte empresarial, en la parte de la fundación, la única manera es perderlo a usted definitivamente o ganarlo. No hay otro término. Aquí no vamos a alcahuetearle a nadie. A nadie. No. Aquí, ¿lo salvamos o lo perdemos? Eso es lo que yo veo en la palabra del Señor. No existe otra cosa. Amén. No existe. El mismo Señor dice, quiero que seas caliente o seas ¿qué? Frío, pero tibio te vomito. Entonces, esto es un principio empresarial. ¿Cómo voy yo a tener una persona que no me cumple, sea quien sea? No puedo, es que no puedo. Quiero dañar las cosas, admita a una persona en el término medio y verá lo que le pasa. Que todo lo desborona, todo se le cae. Entonces la Biblia es muy clara. Entonces, esa es una píldora de gran precio que yo le saco aquí a la palabra. Yo como pastor tengo que velar y cuidar las vigilias, o sea, las noches sobre el rebaño. Y por eso yo estaba inquieto y el Señor me dio la palabra. Hijo, crea una cultura. Si quieres que tenga más muchachos restaurados en la fundación, crea una cultura. Si lo desea, yo, Padre, es que tengo que hacerlo en el nombre del Señor. Tengo que hacerlo. Ahora, versículo 9. He aquí se les presentó un ángel del Señor. Segunda píldora. ¿A quién se le aparece? Aleluya. No la Virgen, el ángel del Señor. Mire, a la Virgen se le aparece a los tontos. A los tontos son los que le aparece la Virgen María. A la gente echada para adelante, a la gente como los pastores, a la gente interesada en el progreso, en la bendición de Dios, se le aparece la gloria del Señor. Se le aparecen los ángeles. Aleluya. Noten ustedes, mis amados, la palabra como yo la extracto y me hace una bendición muy bonita para mí. Entonces lo que el Señor me está diciendo, Atanasio, si tienes buena actitud, si estás en la pomada, si quieres más bendición, aleluya, papito, se le va a aparecer la gloria del Señor, se le van a aparecer los ángeles. ¿Cómo estaban los pastores? ¿Durmiendo o estaban velando? Estaban velando, estaban cuidando la empresa, que eran las ovejas, el rebaño, la estaban cuidando. A ese tipo de personas se les cruza oportunidades grandes y hermosas de bendición. Amén. Aleluya, bueno. A ese tipo de gente se les cruza eso.
Y por eso ustedes ven que una persona en ese aspecto, él va avanzando y avanza y usted dice, oiga, pero a ese tipo le es fácil, pero yo ¿cómo le doy? Papito, porque usted no tiene la actitud que esa persona tiene. En este caso los pastores estaban velando, cuidando, y ahí se le aparece el ángel del Señor, aleluya. Y la gloria del Señor, dice, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es una píldora de gran bendición. O sea, es imposible meterme yo en este río de bendición por un charquito que sea, pero voy a estar un día más adelante en el mar de la bendición. Es imposible. Si yo me meto en este ambiente, es imposible. El problema de las personas es que ni siquiera lo entiendan, lo intentan. Y la Biblia dice, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en Él confía. Amén. Aleluya. Mire, el sistema no vuelve atrás. El sistema que Dios puso en el mundo no vuelve atrás. Dice la palabra, dice, todo tiene que crecer. Todo tiene que crecer hasta donde, el límite prácticamente es el cielo. El límite es el cielo, mis queridos. Entonces, esto es lo que le ayuda a muchas personas, mi querido. Entonces, ¿qué píldora tan hermosa? Bueno, listo. ¿A quién se le aparece la gloria del Señor? Dígame, a gente despierta, a gente activa, a gente con buena actitud, a gente que diga, yo voy a cuidar mi rebaño, voy a cuidar mi familia, voy a cuidar, oiga Josué, voy a cuidar mi empleo, voy a cuidar mi empresa. Aleluya, diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso fue un golpe bajo. Hay que cuidar la bendición para que se le aparezca el ángel con la gloria del Señor. Y si no, se le aparece es el diablo con la diabla. Y se le aparece la miseria, la ruina, todas las desgracias se le aparece. Y la gente convive con eso. Entonces, por eso es que hay un sistema tan hermoso, tan precioso, que se llama resultados. Resultados. Esas son píldoras hermosas. Versículo 10, aquí va otra. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ustedes se pueden imaginar la tristeza de mucha gente que anda con culpabilidad. ¿A cuántos de ustedes los asalta la culpabilidad? Yo aquí veo rostros culpables. Señor, Dios mío, he sido un cabezota y el pastor me acabó de decir que soy un cabezón. Ahí sí la acabo de arreglar, Señor. He sido un desgraciado. Pero cuando uno recibe aquí el mensaje de un Salvador, todo le tiene que cambiar. Dice, yo les doy, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿En qué se basa este gozo? ¿En qué se basa esta alegría? Porque de vez en cuando hay que mirar el contexto. Amén. Y todo está establecido ahí. ¿En qué se basa? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Entonces, ¿dónde está el gozo perdurable de una persona? ¿En dónde encuentra el gozo perdurable de una persona? En que Cristo Jesús vino al mundo. Él es el Salvador. Por eso es que ya yo no tengo temor al juicio, porque el juicio ya fue ejecutado en un Salvador que se llama Cristo Jesús. Ahora, esa convicción, esa creencia, esa doctrina, el aceptar esa palabra, papito del alma, me hace vivir con gozo. Es que yo le digo, yo le digo, ¿cómo expreso yo este gozo? Si Dios es Dios, o sea, yo tengo eso en mi corazón. O sea, ¿cómo expreso yo este gozo si Dios es Dios? En otras palabras, ¿cómo le voy a colocar la mente a una dificultad que bíblicamente yo ya estoy en victoria total si Cristo está en mí? Amén. Y si yo estoy en Cristo, no hay espacio para la pérdida. No la hay. Es que no la hay. Entonces, imagínese usted cómo sería su vida tan linda si usted comenzara hoy. No me voy a perder ese gozo. Ahora, pastor, ¿cómo lo hago? Acepte y reciba al Salvador del mundo, que es el causal de ese gozo. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. O sea, yo no encuentro otro gozo más grande. Amén. El gozo más grande que lo acompaña a uno o me acompaña a mí como creyente es que yo no le tengo miedo a la muerte. No es que esté buscando la muerte, pero yo estoy preparado para irme. Si Dios quiere y me vaya hoy, yo me voy hoy.
Si Dios quiere. Si Dios quiere, aleluya. Ya no le tengo miedo a eso. Porque sé que acepté al Salvador. Y lo otro, si me toca que quedarme un tiempo, voy a estar aquí también con gozo y con alegría, porque sé que me va a ir bien. Porque me va a ir bien, no me puede ir mal. Pasaré momentos difíciles, claro que sí, son necesarios para formar mi carácter. Son necesarios. Pero que voy en victoria, voy en victoria. Amén. Amén. Salmo capítulo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? No temerás mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bendito sea su nombre. Entonces por eso le digo, es el gozo más grande. Es el gozo más grande. Entonces, en otras, oiga, escuche. En otras palabras, ¿ustedes que fuman marihuana se sienten gozosos fumando marihuana? ¿Se sienten gozosos fumando marihuana o no? No. Ay, tan espirituales. Va, yo le digo una cosa, muchachos del alma. Oiga. Escuche. Claro que si hay gozo, lo lógico, si no, usted no lo haría. Ay, aleluya. Por lo menos lo va a hacer olvidar un poquito de que la policía lo anda buscando. Por lo menos algo. Yo le digo una cosa. Hágalo con el Señor. Hágalo con el Señor, mi querido. Hágalo con el Señor. Bendito su nombre. Y mire, vamos aquí a otra píldora de gran precio. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Escuche esto. ¿Esto qué? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Bueno, vamos por partes porque esto está preciosísimo. Yo me hago una pregunta. Espere. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué está este proceso tan bonito aquí? Está la Virgen María dio a luz a su hijo, está acompañándolo su esposo José, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. La Virgen María y José ya la tienen clara. Ellos saben que Él es el Salvador del mundo. A pesar de que la tienen clara, necesitan de la ayuda mutua de alguien que le haga saltar al bebé. Le explico. Uno de los sistemas tan bonitos de Dios que ha creado para ayudarnos unos a otros es que nos motivemos. Dice la palabra, nos motivemos y nos estimulemos a las buenas obras unos con los otros. O sea, mire, estos son muy poquitos los que saben. Yo conozco este principio. El que se ajunta con sabios, sabio será. El que se ajunta con necios será quebrantado. Ok, ahí está el principio de la unidad. Entonces, por más que María y José la tenían clara, el ser humano siempre necesita del apoyo de alguien que le haga saltar los sueños, que le haga saltar el bebé, que le ponga, y no solamente que le ponga una mano en el hombro y le diga ánimo, sino que usted pueda ver el brillo de los ojos de una persona que también va en el mismo rumbo de conquista. Entonces el Señor sabe esa gran necesidad que hay en las personas. Y en este caso, vuelvo y digo, a pesar de que Dios sabía que María la tenía clara, el ser humano necesita ese apoyo. Necesita que otra persona que ya ha pasado por ahí lo pueda estimular, le pueda enseñar, lo pueda ayudar. Y por eso es algo tan bonito de nosotros las personas que vamos buscando algo grande en la vida, es de el que se ajunta con sabios, sabio será. Amén. Es tan importante eso. Y lo otro es que aquí estaba un ángel hablándole, ¿sí o no? A los pastores. Ahora viene una multitud de ángeles. Dice la palabra, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Note usted, el mensaje del ángel, ¿cuál era?
De un solo ángel, ¿cuál era? El primero, les doy buena de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido un Salvador que es Cristo Jesús. Ese es el mensaje del primer ángel, amén. O sea, esa es la entradita, esa es la entradita. Esa es la entradita, bendito sea su nombre, es la entradita. Es el primer culto que yo recibo cuando voy de primeras a la iglesia. Es la primera enseñanza que yo voy a una reunión de negocios. Es la primera conversación que yo tengo con la que va a ser mi esposa. Es la primera conversación ahí de uno solo. Pero si yo sigo avanzando y permanezco ahí, me va a llegar una lluvia de enseñanza. Estos son principios que están establecidos ahí en la palabra. Que el problema está cuando la persona se queda inerte, ya se lo sabe todo, ya no necesita más de aprendizaje, hasta ahí llegó, porque el sistema de Dios es dale, que rebose, que no se quede corto, bendito sea su nombre. Entonces lo que yo veo, y para mí en la vida práctica, mi corazón se tiene que ir abriendo a esa expectativa. Mi corazón se tiene que ir abriendo. Y como yo sé que eso voy a llegar, tengo que, en lo más que yo pueda, ir recibiendo enseñanza lo más pronto posible. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, aparece una multitud de los ángeles, que son huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Mire, aquí hay un principio muy grande que le puede cambiar la vida a una persona. Para que exista en las alturas gloria, o sea, lo que yo veo aquí es diga conmigo, una celebración. Una celebración. Para que las alturas estén celebrando el nacimiento del Salvador, papito, es porque tiene que ser algo muy, pero muy, muy grande. Amén. Tiene que ser, o sea, yo lo he entendido así. Por eso la Biblia dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta, hay celebración. Entonces lo que yo veo es el interés aquí, el interés puro, genuino de Dios salvar a la humanidad. Porque de ahí para abajo, antes de nacer el Salvador, ¿cómo estaba el mundo? ¿Había la esperanza de la vida eterna? Claro que sí. ¿Había la esperanza de un Mesías? Sí. ¿Había la esperanza del Cristo que apareciera? Pero todo lo que iba dando de todo aquel que iba muriendo, ¿quién se lo iba llevando? El diablo. El diablo, toda esa gente, justos o no justos, para un lugar del infierno. Entonces, hay una celebración tan bonita. Ay, bendito sea su nombre. ¿Celebraría usted también el día que por primera vez le hablaron el evangelio? Amén. ¿O es de las personas que anda diciendo y anda pasando saliva a lo que le ofrece el mundo? Ay, lástima que yo soy cristiano. Hay gente que lo hace así, pero esa gente no ha nacido de nuevo. Esa gente no va rumbo a la victoria. No. Y hay tantas personas que le temen al compromiso y a la responsabilidad, que no se santifican, que no se comprometen. ¿Por qué? Porque saben el compromiso que adquieren. Pero aquí yo lo veo fácil. Aquí lo que yo veo es una celebración tan linda del propósito de Dios para salvar a la humanidad, para ya ponerle fin a las tinieblas, fin al fracaso, fin a la ruina, fin a la enfermedad. Ya el Señor le está colocando fin a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y hombre, es lo más grande para mí, es lo más precioso para mí. Entonces, ¿qué decían los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, una celebración, y en la tierra paz. Pero esa paz en la tierra, esa paz, ¿usted cree que es una paz literal? ¿O es una paz interna en el corazón de una persona? Es interna, no es literal, porque si fuera literal, entonces el Medio Oriente no estaría en candela hoy. Rusia no estaría en candela por allá matando gente con las otras naciones. ¿Con Ucrania? No, esa paz que aquí habla es la paz que los hombres van obteniendo cuando han solucionado sus cosas con el Creador. En otras palabras, cuando la persona sabe que para él ya no hay sacrificio, porque el sacrificio fue sobre el Señor Jesucristo, ya esa persona de ahí en adelante tiene una paz inagotable. Amén. Es una paz para con Dios. Entonces, ¿por qué te pones triste cuando estás pasando dificultades? No te pongas triste. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni principal, ni potestad me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Mano, mire, el gozo más grande del ser humano es que sus pecados ya fueron perdonados. Ahora, aquí hay un peligro. El peligro es el siguiente, mi amigo, si usted no ha recibido a Cristo Jesús, ahora, el que recibe a Cristo Jesús sabe que sus pecados ya fueron castigados, ¿sí o no? Sus pecados fueron castigados, ¿en quién? En Jesús. En Jesús. La persona que va recibiendo a Cristo sabe que sus pecados fueron castigados. ¿Por qué? Por la justicia de Dios. Él tiene que castigar el pecado. En otras palabras, hoy le digo a usted, Dios no perdona pecados. ¿Usted sabía que Dios no perdona pecados? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, si Dios perdonara pecados, Él ya no sería justo. Él sería un alcahuete. Él no perdona pecados. ¿Por qué? Porque se las cobró al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por la justicia de Dios es que viene el perdón. Por la justicia de Dios. Por el sacrificio de Cristo es que viene el perdón. Ahora, aquí viene lo peligrosísimo. Y ya con esto me voy despidiendo. Lo peligroso es que si usted, mi querido amigo, que está allá a sus anchas, que está allá diciendo, yo no necesito a Jesús, yo no necesito a ese Salvador que está predicando ese pastor, tranquilo, no hay persona que vive y no peque. Entonces, si usted rechaza al Salvador, el que pagó todos sus pecados, el que dio la cara por usted, al que le cobraron el pecado, entonces le va a tocar a usted que responder por sus pecados en el día del juicio. Entonces yo le diría, sea sabio, yo prefiero que se los cobren a alguien y no que yo tenga que responder por ellos. Yo no sé usted, pero yo prefiero eso. Yo prefiero eso, porque si usted rechaza al Salvador, significa que usted un día estará en la presencia de Dios y tendrá que responder por sus actos. Porque no va a haber, rechazaste el abogado, rechazaste el defensor. Usted dijo, déjemelo a mí. Sí, Señor. Tendrás que responder por sus actos. Pero bienaventurado aquella persona que ha recibido a Jesús de Nazaret y ya el Señor no lo va a castigar. Así no lo va a castigar. ¿Por qué? Porque ya castigó el pecado en otra persona llamado Jesús de Nazaret. Ahora, llegamos aquí a un punto muy bonito. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Cuál es la píldora aquí? Papito, vamos a colocar la palabra en práctica. Hoy hemos recibido una palabra preciosa, que no se nos quede en YouTube, que no se nos quede en Face, que la vuelva yo otra vez a escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra en mi vida tiene que ser práctica. Amén. O si no, perdí mi tiempo. Tiene que ser práctica. Aleluya. Y por lo menos hoy, si me encuentro en algún momento difícil, ¿sabe qué? El mismo Señor viene y me dice, oiga, Atanasio, recuerda la enseñanza. Esté siempre gozoso. Esté siempre tranquilo. Aleluya. Porque su alegría no depende de lo que se hace y lo que no se hace. No, depende de algo que ya se hizo, que fue Cristo en la cruz del Calvario. Vamos, pasemos. Pongamos la palabra en práctica, mis queridos. Hay gente que yo les digo, yo me quito el sombrero ante tu sabiduría, pero tiene que llevarla al campo de batalla, tiene que llevarla a la acción, aleluya. Y vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo? Diga conmigo, apresuradamente. O sea, vamos a meterle con todo. Hermano, hazlo en grande o vete a casa. Vamos a meterle con todo, aleluya. Aleluya. La tierra está delante de nosotros. El mundo está delante de nosotros. El límite es el cielo. Pero vamos a meterle con ganas. Con ganas, aleluya, con ganas.
Bendito sea su nombre. Dice la palabra, vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Podrá llevar usted esta, escuche, es esto, escuche. ¿Podrá usted llevar esta vida de alegría que llevan los pastores? Hay que hacer lo que los pastores hicieron. Ellos dice, volvieron los pastores glorificando a Dios y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto. Pero es que la palabra casi nunca es a ver cómo le explico, no está escrita en un orden cronológico. No está escrita. Aquí debería decir, mire, se les dijo, y como se les dijo, entonces, debería ser, se les dijo, ellos escucharon y vieron. No, aquí dice lo contrario. Oyeron y vieron como se les había dicho. ¿Por qué está escrita la palabra así? ¿Por qué está escrita la palabra así? Porque el ser humano fue creado con algo tan bonito y tan hermoso, que es el don más grande que Dios le dio al ser humano, que se llama la visualización. La visualización. A usted se le dice algo, pero después de eso usted tiene que formarse un cuadro aquí de visualizar. En base a lo que se le ha dicho, comience a visualizarlo. Amén. Y entre más lo visualice, más lo va a escuchar, y con el tiempo el verbo se hizo carne. Cuando a mí Eduardo Betancourt me dijo, te voy a regalar un Mazda Alegro, mire, no había lugar donde yo iba que no veía Mazdas Alegros. Antes no los veía. ¿Por qué no los veía? Porque no me interesaban, porque no había escuchado la promesa. Pero ahora que escuché la promesa, donde quiera que yo voy en ese tiempos, iba viendo Mazdas cada rato. Después, cuando me enamoré de la camioneta, donde quiera que yo iba mirando camionetas. Y ahora más adelante que me enamore de un avión, donde quiera que voy viendo aviones. Es que es así. Ese es el proceso. Ese es. Bueno, mis amados, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.